Ahí Ya, toque. Eso. avánzale nomás, avánzale nomás. Pero está lento. Si es un análisis de la neumonía del adulto mayor, estos son mis conflictos de interés. Soy speaker de algunas casas farmacéuticas. Bueno, dale nomás. No sé si le puedes acércale, por favor. Avánzale, avánzale. Un poquito antes. Ya, bueno, a ver, vamos a hablar un poquito de neumonía en el Ecuador. Avánzale, por favor. Cuando te diga pasa y le pasas. Ya, pásale. Ya, en el último censo demostró que éramos 14 millones, ahora se estima que somos 17 millones. La neumonía se debe entender desde el punto de vista epidemiológico. Pásale, por favor. Debido a que la pirámide poblacional del Ecuador está variando muchísimo, les quiero, como es de indicar y ver aquí, si ustedes se dan cuenta, la población del adulto mayor, que es la que más sufre neumonía y mortalidad por neumonía, lo acabamos de vivir en el COVID, no es reciente que la neumonía mata al adulto mayor. La neumonía mata al adulto mayor históricamente desde siglos de los siglos, es decir, eh, cuando hablamos de neumonía tenemos que hablar de la población del adulto mayor y en el Ecuador miren cómo ha habido un cambio de la estructura poblacional en donde si ustedes pueden ver pacientes de 60 a 70 años, llegaban apenas entre hombres y mujeres del 4% de la población, pásale por favor. Actualmente nosotros tenemos un aumento dramático, principalmente en la población más vieja, es decir, en la población más longeva, en donde pasamos de un 0.2% a un 1.2%, y el adulto mayor en el Ecuador ahora está bordeando casi el 9%, el 10%. Entonces, nacen cuestionamientos bastante serios a lo que está pasando en la pirámide poblacional del Ecuador. Primero, si ustedes miran la población de 0 a 4 años, está disminuyendo la natalidad, y si notan, la población de 80 años o más está aumentando. Esto conlleva varios problemas serios de salud. Primero, que la población adulta mayor tiene mayor patología crónica, diabetes, hipertensión, obesidad, osteoporosis, osteoartritis y otras enfermedades como neoplasias, cáncer y otros trastornos asociados al metabolismo y exposición de leña como EPOC y cirrosis. Entonces, estamos cambiando el paradigma, cada vez tenemos población más longeva, en las consultas atendemos a adultos mayores cada vez con más frecuencia, y obviamente genera problemas en el gasto de salud, porque tendremos pacientes pluripatológicos que requieren plurimedicación, y estos son los pacientes que se infectan de neumonía y que se enferman y que fallecen de neumonía. Lo hemos vivido en el COVID y ha sido dramático la tasa de mortalidad en esta enfermedad. Entonces, también lleva a hacer una pregunta sobre las edades para jubilación. Si ahora estamos viviendo más, ¿será que en el Ecuador tenemos que aumentar el tiempo de vida, perdón, el tiempo de la jornada, de la edad laboral a los 70 años? ¿Será que el Seguro Social es capaz de aguantar pensiones en pacientes de 80, 90 y 100 años que ahora están viviendo en un porcentaje importante de la población ecuatoriana? Entonces ya son cuestionamientos mucho más serios que se empiezan a dar en el análisis epidemiológico. Pásale, por favor. El siguiente análisis es que para el 2050 la Organización Mundial de la Salud cree que va a ser casi un 15 a 20% de población adulta mayor en el Ecuador, lo cual genera un problema aún más serio porque tendremos un gasto en salud tremendo. Pásale, por favor. Y también asociado a la evolución humana, que pasamos de el hombre trabajador, el hombre que recolectaba, que era cazador, a lo que somos ahora, prácticamente personas que trabajamos frente a la computadora o al celular. Estamos viviendo de los celulares con disminución de la actividad física y aumento de la obesidad y problemas metabólicos. Pásale, por favor. Y como pueden ver aquí, la esperanza de vida al nacer cada vez va aumentando. Yo, que estoy nacido en el 80, tenía apenas 68 años de esperanza al nacer, y ahora pues los nacidos en la anterior década ya tenían 78 años, y los nuevos, los que han nacido en esta última década, ya están bordeando los 82 años de esperanza de vida. Es decir, que el promedio de fallecimiento de personas de esta generación va a ser 82, 83 años. Es decir, hemos aumentado aproximadamente en 15 años la esperanza de vida. Es una cosa bárbara, lo cual está generando problemas económicos, está generando problemas
de sobrepoblación y también de sobresaturación de la naturaleza. Todo esto tiene que ver también con la esperanza de vida y la mejoría de los servicios de salud. Pásale, por favor. Eh, eh, también recuerden, miren, la tasa de mortalidad que teníamos en el 2009, la neumonía y la influenza estaban en cuarto lugar, diabetes y hipertensión en primeros lugares. Pásale, por favor. Entonces, la neumonía no es que nos ha matado más este tiempo, sino que hemos ido evolucionando y sigue siendo la primera causa o entre las primeras causas de muerte en el adulto mayor, además asociados a cambios importantes que nos ha dado la vida, como antes teníamos televisores gigantes y éramos delgados y ahora somos lo contrario, súper obesos y tenemos televisores súper planos. Es decir, además súmenle a eso el aumento de los índices de metabolismo de diabetes, hipertensión, síndrome metabólico en los pacientes adultos mayores. Pásale, por favor. En el hospital Carlos Andrade Marín, en una revisión que hicimos durante unos años, cuando estaba haciendo mi parte de mi entrenamiento de posgrado y en el internado, pues vimos que había una tasa de mortalidad alta. El 50% de las neumonías asociadas en la comunidad eran en el adulto mayor, 40% necesitaban hospitalización. Pásale, por favor. Es decir, es una enfermedad muy prevalente y aquí en un estudio que se hizo en el Carlos Andrade Marín de epidemiología y análisis veíamos que a partir de los 70 años había un repunte de los ingresos de pacientes con neumonía asociada a la comunidad. Pásale, por favor. Entonces, básicamente hablamos que la neumonía y la mortalidad en neumonía está afectando mucho al adulto mayor y aquel adulto joven que tiene factores de riesgo. Lo hemos vivido en el COVID y esto, como les digo, ha quedado muy claro cuáles han sido los grupos vulnerables de neumonía. Por favor, pásale. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el adulto mayor es pásale por favor, sigamos avanzando? ¿Por qué el adulto mayor es el que tiene mayor factor de riesgo? Les paso a explicar, no es que somos supermanes toda la vida, todos vamos a avanzar a la vejez y en la vejez tendremos más problemas de salud. Esa es nuestra ley y por eso ahora como médicos jóvenes debemos que saber respetar al adulto mayor, porque nosotros llegaremos a ser adultos mayores y vamos a requerir ese mismo respeto. Es deplorable que el médico en la institución pública denigre al adulto mayor. Eso no puede ocurrir, sea del estrato social que sea. El adulto mayor requiere más respeto porque todos llegaremos a ser adultos mayores. Un momento, sigue por favor. En este punto de vista, pues recordarles que las curvas de volumen respiratorio van reduciendo con la edad, es decir, la capacidad ventilatoria se reduce por disminución de la fuerza muscular. Pásale, por favor. Eh, Luego tenemos problemas de la disminución del aclaramiento mucociliar entre los 50 y 60 años de edad. Pásale, por favor. Luego tenemos problemas del incremento de la colonización de la orofaringe entre 60 y 65 años. Pásale, por favor. Y luego incremento de la aspiración entre 70 y 80 años. Sigamos, por favor. Hay incremento del riesgo y obviamente que hay una proliferación de las bacterias en el contenido gástrico, principalmente de manera fisiológica, pero también hay problemas con relación al, 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 al sobreuso de omeprazol, que ya vamos a hablar, que altera muchísimo el contenido gástrico. Entonces, eh, pásale, por favor. Hay un estudio que primero demostró que el adulto mayor aumenta su frecuencia respiratoria en varios hospitales geriátricos, es decir, el adulto mayor ya tiene un aumento de la respuesta respiratoria. Pásale, por favor. Y otro problema serio que el adulto mayor utiliza y además los médicos nos encanta omeprazolizar a los pacientes. Les tenemos llenos de IBPs en pacientes que tienen gastritis leves o que les dan por prevenir acidez en toma de fármacos, lo cual es una falacia. No existe la prevención, no existe el protector gástrico frente a una INE. No existe, eso es un error de concepto farmacológico. Entonces, eh, no puede ocurrir eso y por eso es que en los pacientes que toman más omeprazol se vio que tenían mayor recurrencia de reingresos por neumonías graves. Pásale, por favor.
Pásale, por favor. Entonces todos vamos a ser adultos mayores y nuestra fuerza se irá dependiendo y el joven más apuesto terminará siendo un adulto mayor que va a requerir mucha atención y mucha cuidado de su salud. Pásale, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo para tener neumonía? Hicimos un estudio importante en el 2008 al 2011 que se presentó en el Congreso Iberoamericano, con el Hospital Metropolitano, cuando estaba haciendo mi posgrado, en donde vimos cómo los pacientes adultos mayores que tenían influenza H1N1 hacían un mayor fallo respiratorio cuando tenían trastornos renales y nefropatía diabética e hipertensiva. Pásale, por favor. Otro factor de riesgo fundamental, obviamente, es el tabaco. Siguiente, por favor. Luego tenemos en el adulto mayor la soledad y el alcoholismo. Muchos de nuestros abuelitos pasan solos, los hijos nos olvidamos de sus padres. También tenemos problemas de disfagia y de eglusión. Pásale, por favor. Y obviamente esto aumenta el riesgo de aspiración. Y el score de Karnofsky, que es la capacidad que tiene un adulto mayor para poderse eh, eh, vestir, complementar, hacer su actividad diaria. Pásale, por favor. Las comorbilidades obviamente son fundamentales y hemos visto cómo el diabético, el hipertenso, el obeso y el nefrópata en COVID la fue muy mal. Fallecieron muchos de estos pacientes y obviamente estas comorbilidades se mantienen en la neumonía bacteriana. Pásale, por favor. Y obviamente una comorbilidad que nosotros como ecuatorianos tenemos que notar. Recuerden que las gasolinas Akerex en el Ecuador, que fueron las cocinas Akerex que llegaron al Ecuador recién llegaron en la década de los 50, es decir, que gran parte de nuestros abuelos cocinaron en cocinas de carbón o cocinas de leña u hornos de leña, es decir, como en este caso esta paciente que está cocinando en carbón y en leña. Entonces, obviamente nuestros abuelos han estado expuestos, así hayan sido de la ciudad, porque en las ciudades, en las casas, habían cocinas de carbón, es decir, expuestos a humo desde niños, con unas altas cantidades tóxicas de carbón durante todo el día, inclusive dejaban las cocinas de carbón para calentar en la ciudad de Quito, por ejemplo, calentar los hogares en las zonas más altas, como en San Juan, las dejaban prendidas, generando humo durante toda la noche. Entonces, nuestros abuelos han sido expuestos muchísimo a los carburantes de biomasa, que es otro factor de riesgo importante que se debe preguntar en el proceso de la historia clínica. Pásale, por favor. Las características clínicas, por favor, ya saben, la triada clásica, tos, fiebre, disnea, pásale, por favor. Un estudio muy importante, el que hicimos en el Carlos Andrade Marín, en donde vimos que los pacientes que se hospitalizaban, apenas 3 de cada 10 tenían tos, disnea y fiebre, la triada clásica, y más bien lo que se vio es que habían pacientes adultos mayores con incontinencia, agravamiento súbito de enfermedades crónicas, la alteración del estado mental y la confusión eran como factores predictores de neumonía. Pásale, por favor. Lo mismo encontró una revisión metanalítica que hicieron en toda Sudamérica, comandada y liderada por el Instituto de Infectología de Buenos Aires, en donde vieron que la tos, la fiebre y la disnea en realidad son síntomas que no ocurren siempre, es decir, no piensen, neumonía no solo es tos y fiebre, hay que pensar más allá. La alteración del estado mental, el dolor y el escalofrío, el agravamiento de patologías crónicas pueden ser factores indicativos de que un paciente tiene neumonía. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Y además recordar que hay mucha capacidad de contagiarse. Nosotros hemos tenido pandemias severas respiratorias, la española, la asiática, la de Hong Kong, la que acabamos de pasar. Pásale, por favor. Y recuerden que tuvimos pandemias que asolaron muchísimo a todas las edades, como la influenza H1N1. Pásale, por favor. Pásale, por favor. Y lo que ocurre generalmente cuando llega un virus, lo que hemos visto, una respuesta superinflamatoria, lo mismo ocurre con bacterias, una respuesta superinflamatoria en donde se genera una importante reproducción de linfocitos, citoquinas proinflamatorias, activación de células T, lo que genera una gran inflamación pulmonar con edema pulmonar local, lo que impide el paso de la oxigenación. Pásale, por favor. Y evidentemente, de acuerdo a la cantidad de virus, se presentan los síntomas respiratorios. Pásale, por favor.
Pásale lo que les comentaba de los estudios que hicimos en el influenza y obviamente recordar que ahora inclusive tenemos más miedo a los fenómenos respiratorios porque vimos que son sumamente contagiosos y si una persona no tiene una buena protección, las personas que están en riesgo al lado tienen altísima capacidad de contagiarse. Pásale, por favor. Este es un estudio que teníamos previo, pásale por favor, sobre que se hizo antes de la pandemia de influenza, en donde pues, más que nada les traigo este estudio a colación, de hecho, por el Hospital Los Andes en la década del 2000, de los 2000, en donde nosotros teníamos en la primera década de los 2000, en donde pueden ver que Quito tiene dos picos de neumonías, en general virales, miren. Teníamos el pico de enero, febrero y el pico de julio y agosto, miren, muy marcados. Es una característica estacional de la ciudad. Lo mismo ocurre en Guayaquil, en la parte de abajo, miren, en la parte de abajo en Quito nosotros tenemos el mes de diciembre, enero, febrero, siempre éramos azotados por neumonías y agosto, julio y agosto, que son los cambios del solsticio de verano y el solsticio de invierno. Guayaquil algo similar, julio, enero y febrero y julio y agosto los meses que más golpeaban. Es decir, el Ecuador tiene una característica muy peculiar por el movimiento de su solsticio, el cambio brusco de vientos intensos y movimientos de frío nocturno intenso en el invierno, a lluvias permanentes en los meses de julio, febrero, marzo y abril. Pásale, por favor. Ya, esto, pásale todas estas, por favor, adelántale. Estas son un poquito las características clínicas del COVID, que es algo similar, que es un poquito lo que ocurrió en China, pero vamos a pasar un poquito. Pásale, por favor, pásale. Porque si no, no nos alargamos muchísimo. Ya. Entonces, ¿cómo diagnosticar neumonía? Pasémosle, por favor. Básicamente, la sospecha clínica, fiebre, estado mental, declinación súbita del estado funcional y síntomas de vías respiratorias bajas. Pásale, por favor. Laboratorio, biometría, gasometría, PCR, procalcitonina y elevación de azoados, que son los más importantes. Miren, aquí no está sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Piden procalcitonina como locos, no se debe pedir sedimentación, transaminasas, o sea, en neumonía la cosa es muy puntual. Estos son los laboratorios que más se asocian a predecir mortalidad. Por favor, pásale. Y los estudios de imagen, tenemos radiografía y TAC simple de tórax. Pásale, por favor. En donde hicimos un estudio y una tesis de grado de un estudiante del posgrado de medicina interna, en donde pudimos ver que la radiografía tenía un valor sensitivo, un valor predictivo positivo muy importante, inclusive que superaba la tomografía en personas que saben leer la radiografía. Es decir, una radiografía bien leída es tan buena predictora como una tomografía y es por eso que es importante entrenarnos en radiografía de tórax, económico y fácil. Pásale, por favor. Y la microbiología, en donde en realidad hacer cultivos de esputo apoya muy poco en neumonía comunitaria, sí mejora el rendimiento en neumonía asociada a la ventilación. Pásale, por favor. El estudio realizado en este metaanálisis argentino demostraba que apenas en los cultivos reportados en NAC y en neumonía asociada a la ventilación invasiva eran muy variables y lo que más se encontraba en bacterias era Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae, en atípicos Legionella, Chlamydia, Coxiella, en virus influenza A, influenza y coronavirus. Pásale, por favor. El tratamiento de neumonía bacteriana, recuerden que tenemos tratamientos antivirales específicos, Tamiflu, ahora tenemos también el Molnupiravir también para COVID, pásale por favor. Recordar que los antivirales tienen una poca eficacia. Eh, con relación a tratamientos antimicrobianos en tratamientos de neumonías bacterianas, tenemos las guías de Litsa que no han variado mayor cosa. Básicamente en pacientes que no requieren terapia intensiva recomiendan quinolonas o betalactámico más un macrólido. En pacientes que van a terapia intensiva, betalactámicos de amplio espectro más acitromicina y quinolona respiratoria. Y si es que sospecho en pseudomona, pues antiseudomónicos y se sospecho en meticilino resistencia vancomicina. Pásale, por favor.
Lo que sí está demostrado es que un paciente al cual yo le diagnostico claramente una neumonía y le empiezo un adecuado tratamiento antibiótico en el caso de ser bacteriano, adquiere una rápida estabilidad clínica, disminuye el tiempo de estancia y adecua la mortalidad. Es decir, si yo prescribo bien el antibiótico frente a una neumonía bacteriana, pues me va a ir de lujo. Y si es que yo prescribo antibióticos en neumonías virales, el riesgo de complicación es mayor. Aumenta la mortalidad, aumenta la estancia. Pásale, por favor. Estos fueron análisis del estudio CAPO previo al COVID. Pásale, por favor, no sé qué pasó ahí. Y finalmente, la vacunación. Recuerden que tenemos vacunación para prevenir neumonías contra la influenza anualmente. Ahora coronavirus, que todavía no entra en el esquema de vacunación. Veremos qué ocurre. Por ahora está recomendado 3 dosis de vacunación para coronavirus y vacuna antineumocócica que requiere refuerzos de entre 5 y 10 años. Pásale, por favor. Esto basados en estudios poblacionales en la Ciudad de México, el más grande que se ha hecho, en donde se redujeron de manera dramática los casos de neumonía neumocócica una vez que se inició la vacunación masiva del adulto mayor en la Ciudad de México, cerca de 250,000 abuelitos. Pásale, por favor. Y neumonía y final de la vida, recordarles que la terapia antibiótica tiene que ser bien controlada, darles antibióticos a los pacientes 2, 3 semanas de meropenem en banco es una locura. Traten de descalar rápidamente lo que les explicaba en la charla de antibióticos en la anterior charla que les pude dar. Admisión en la UCI, recuerden que la edad no es un criterio para ingreso, considerar muchas patologías alrededor, enfermedad terminal, autonomía del paciente, estatus del paciente, ¿no? Pásale, por favor. Y finalmente termino con esto. Del nacer al morir el tiempo nos encierra entre sus muros intangibles, caemos con los siglos, los años, los minutos, solo es caída el tiempo, solo es muro, por un instante a veces vemos, no con los ojos, con el pensamiento al tiempo reposar en una pausa. Octavio Paz escribió esto haciendo una oda al adulto mayor, recordándonos a nosotros como médicos jóvenes que el respeto que debemos dar al adulto mayor que viene a atenderse, así sea la peor guardia de la vida, 3 de la mañana y nos llega un adulto mayor, es importantísimo que nosotros le demos la mayor colaboración, el mayor cariño, el mayor respeto y nuestras mejores armas de inteligencia para hacer un adecuado diagnóstico de su neumonía, su rápido control y su recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Larrategui, por su exposición. Realmente la neumonía adquirida en la comunidad es una patología amplia y que a veces puede representar un complejo manejo. Dentro de esto tenemos algunas preguntas, como indicarnos cuándo debemos nosotros referir al paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad y le estamos valorando en el primer nivel, en un centro de salud. Bueno, tienen varios scores diagnósticos y pronósticos, entre esos los básicos que tenemos CURV 65, tenemos PortFine, tenemos análisis gasométricos, acidosis respiratoria, hipoxemia, PAFI menor a 250, scores de Apache y scores de Squeak SOFA y SOFA. Todos sumados pueden colaborar y ayudarme a tomar una decisión en la toma de referencia de decisión de un paciente. CURV 65, un poquito más porque me ayuda a definir si es que el paciente puede ser hospitalizado de manera precoz. Perfecto, gracias, doctor. En un paciente con una neumonía leve, ¿qué antibiótico terapia podemos iniciar? La pregunta sería ahí, ¿neumonía leve intrahospitalaria o neumonía leve ambulatoria? Ambulatorio. Si es ambulatoria y está 100% claro que se trata de neumonía bacteriana, la recomendación es macrólido sólido solo o betalactámico de espectro bajo a moderado, como por ejemplo amoxicilina sola o amoxicilina clavulánico. El tiempo del tratamiento y la dosis tal vez que podemos iniciar en ellos. Depende mucho de la respuesta clínica del paciente, la gravedad, pero en neumonía leve la indicación mínima son 5 a 7 días. Perfecto, gracias, doctor. Usted mencionaba igual de los estudios que se realizan durante la enfermedad para ver pronóstico, para saber cómo está reaccionando tal vez el paciente, pero en un primer nivel no siempre contamos con todos los exámenes de utilidad. ¿Cuáles serían los que podemos escoger
Sí, principalmente. por eso justo les decía, no necesitan procalcitonina, se necesita una buena biometría, función renal y un PCR. Son los de mayor factores predictivos positivos. Ok, muchas gracias, doctor. No sé si tal vez el resto de participantes tienen algunas otras preguntas antes de que terminemos la exposición del doctor. Bueno, muchas gracias. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor, por su tiempo y por su valioso apoyo en este congreso. Que esté muy Hasta bien. luego. Hasta luego.